pues es de un carácter distinto a los predecesores y también son muy diferentes los capítulos o los episodios en los que se ve envuelto a lo largo de su vida. Es pues un personaje extraordinario porque, bueno, los jueces predecesores pues llegaron o son elevados al cargo de alguna manera por la comunidad, por los ancianos, etcétera, como lo hemos estado estudiando, pero el nacimiento de Sansón es lo que determina pues cuál va a ser su misión, ¿no? Su propósito para la vida de los israelitas. Entonces, viene el nacimiento, vamos a ver después pues la esposa de Dalila, perdón, de Sansón, que es una filistea primero, y después vamos a ver pues cómo se tiene que enfrentar a los filisteos y la parte última o el último capítulo va a ser en relación a la vida de Sansón y Dalila, que seguramente ya muchos han leído todas estas porciones de la Biblia, pero o lo han escuchado, quien no han tenido oportunidad de leer completamente toda la historia que viene aquí en el libro de los jueces. En la primera parte, lo que es el nacimiento de Sansón, pues vamos a ver que se puede dividir en cuatro partes, ¿no? Uno es la ocasión por la que surge. La segunda parte es el anuncio de su nacimiento comunicado por su madre a través de un ángel. La tercera parte, bueno, ella se lo comunica al marido, y la cuarta parte, pues ambos son favorecidos con la segunda aparición del ángel. Y por último, bueno, es el nacimiento propio de Sansón. En la primera parte, bueno, ¿cómo le es anunciado el nacimiento de Sansón a sus padres? Pues bueno, vamos a situarnos, ¿no? Que otra vez el pueblo de Israel, pues estaba en apuros, ¿no? Por su condición, y pues es Dios quien les manda en esta ocasión como pues enemigos a los filisteos, ¿no? Entonces, pues les toca lidiar con estos vecinos inmediatos y pues ellos eran opresores y vejatorios, ¿no? Entonces, pues Israel tuvo que padecer esta situación por 40 años, ¿no? O sea, no es una aflicción de un poco tiempo, ¿no? Que a lo mejor pudiéramos experimentar nosotros en nuestra vida, pero entonces, pues Dios tiene un propósito, ¿no? Dios todo lo tiene bajo su control y pues bueno, envía a un ángel, a Manoa y a su esposa, para notificarles pues que van a ser padres. Y en el origen, pues se dice que era de la tribu de Dan, Sansón. Dan significa juez o juicio en Génesis 36. Y bueno, la heredad de esta tribu caía cerca del país de los filisteos, ¿no? Como ya lo habíamos comentado en el libro anterior, cómo pues se repartieron todas las tribus, ¿no? Las tierras. Y pues bueno, aquí se dice que Dan estaba cerca de los filisteos. Y pues bueno, los esposos, los padres de Sansón, que eran Manoa y su esposa, pues por mucho tiempo no habían podido procrear o tener descendencia. Y podemos ver en la Biblia, pues muchas personas con eminencia, ¿no? Que son mencionadas ahí, pues por un largo tiempo no tuvieron la bendición de tener hijos. Tal es el caso de Isaac, de José, de Samuel y de Juan el Bautista, y cómo fue la misericordia de Dios, pues cuando el favor fue otorgado y mujeres estériles que habían estado por largo tiempo, pues fueron bendecidas con un hijo, ¿no? Y ese hijo hizo grandes cosas. También, bueno, durante el nacimiento o esta parte del nacimiento, pues vamos a ver cómo recibe o cómo el ángel se comunica con la madre, porque pues se le aparece a la madre y dice la estupenda noticia que su madre recibió de que iba a tener un hijo, pues el mensajero fue el ángel de Jehová. Esto viene en el versículo 3, en figura de hombre y con el aspecto y el talante de profeta.
Entonces, este extraordinario pues, mensajero fue enviado en atención de Israel, como porque iban a ser el libertador, que iba a ser el hijo de Manoa y de su esposa, ¿no? Podemos hacer una analogía en esta parte o en esta lectura, eh, pues que tenía un tipo de Mesías, ¿no? O sea, el nacimiento fue anunciado por un ángel. Y tomemos nota que el mensaje que comunica dice, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Ahora eres estéril, pero no lo vas a hacer para siempre como temes. Y también le asegura que va a tener descendencia, pero concebirás y darás a luz a un hijo. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, aquí se muestra el poder que tienen las promesas de Dios. El hombre es más fuerte que jamás había existido, pues es un hijo de la promesa, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy seguros, como siempre nuestro pastor nos lo dice, esto es una promesa, es una bomba espiritual, vamos a tomarlas, ¿no? Porque lo que Dios promete se cumple. Y bueno, le da algunas condiciones que debe de ella de cumplir o de observar para que el niño que iba a nacer pues tenga la condición que debe de tener, ¿no? Entonces, el niño debe de ser nazareno desde su nacimiento. Y entonces la ley de los nazarenos pues es algo estricta, ¿no? Por ahí en la palabra se nos habla de que no debían tomar vino, tenían que dejarse la cabellera larga, y hay algunas otras características que por ahora no voy a mencionar, pero bueno, además, pues Sansón era apartado y consagrado para Dios, ¿sí? Entonces, pues Sansón viene a ser un nazareno, ¿no? Las mujeres en cinta deben evitar en conciencia todo aquello de lo que tengan razón para pensar que puede ser perjudicial para la salud o para la buena constitución del fruto de su vientre. Entonces, a la mamá de Sansón, pues le son dadas las indicaciones que él debe de cumplir para que sea consagrado para Dios y apartado para Dios. También, pues dice el servicio que este niño va a prestar a su país y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y dice comenzará, porque no termina con Sansón la liberación de Israel, ¿no? Ahí comienza. Entonces, vamos a ver también que Sansón fue un nazareo desde el vientre de su madre. Y aunque Cristo no fue un nazareo, pero fue tipificado por los nazarenos y fue concebido sin pecado y dedicado eternamente al honor de su padre. Entonces, Sansón comenzó a librar con Israel a Israel de los filisteos y Jesús fue un salvador perfecto, pues nos ha salvado de nuestros pecados y un salvador completo, como lo son Sansón y David en una sola persona. Así es Jesús para nosotros, ¿no? Puesto que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y bueno, el informe que la mujer le lleva a Manoa, pues lo lleva con mucho gozo, con mucha emoción, y se apresura a llevar a su marido este mensaje que el ángel le acaba de dar. Ella le describe al ángel o al mensajero como un varón de Dios y le describió su aspecto como un ángel de Dios, dice, temible en gran manera. Y en cuanto al mensaje, pues le da un informe detallado a su esposo de la promesa que recibió como el precepto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que podemos pues asimilar de esta parte de la lectura para nuestra vida es que pues en los matrimonios pues debemos de tener esa comunicación abierta, esa comunicación sincera, esa comunicación donde recíprocamente compartimos experiencias, pero también la comunión con Dios para poder
poder ayudarnos mutuamente en los caminos santos de Dios. Y esto es muy importante y por eso nuestro pastor hace mucho énfasis en que tengamos yugos iguales, porque imagínense que la esposa de Manoa llega y le dice, pues se me apareció un hombre, ¿no? O sea, bueno, un ángel con la figura de un hombre, pues quien no lo entienda, pudiera pensar otra cosa, ¿no? Y pudiera ocurrir otra situación. Después viene la parte donde, pues bueno, Manoa le pide al ángel, perdón, a Dios, que se le aparezca por segunda vez, porque, pues bueno, él quería ratificar ciertas cosas como asegurarse de que el mensaje recibido por su esposa en la primera visita hubiera sido algo real, algo que se iba a cumplir y cómo lo deberían cumplir. Entonces, pues lo que hace primero Manoa es orar fervientemente para pedirle a Dios porque reciba una segunda visita. Y bueno, Manoa ora fervientemente por esta visita en el versículo 8 y da por supuesto como garantizado por el ángel que el niño prometido le sería dado a su debido tiempo y habla sin duda del niño que ha de nacer. Entonces aquí podemos ver que Manoa tenía fe, o sea, creyó algo que no había visto, ¿sí? También, pues lo interesante de esta petición que está haciendo Manoa es que pide dirección, ¿no? Pide que se le especifiquen cuáles son esas obligaciones o responsabilidades que ellos van a contraer por el acontecimiento que va a ocurrir, ¿no? Y esto es para nuestra vida también una enseñanza, porque es deber nuestro, eh, pues pedirle a Dios siempre dirección, ¿no? Siempre en todo lo que emprendemos, en todos nuestros proyectos, en cada nuevo día, tan solo la oportunidad que tenemos de despertar y de tener vida, y si no tenemos una agenda programada, bueno, pues también pedir dirección por lo que vamos a vivir en este día. También con esta oración, pues, él reafirma la instrucción que va a recibir del ángel con la visita, y entonces le ruega a Dios que envíe al bendito mensajero para recibir esas buenas bendiciones. Él quería estar bien instruido y no cometer ningún error. Y Dios lo escucha porque pidió algo posible, ¿no? Y es lo que ayer comentábamos, que nuestras peticiones sean algo real, algo para edificación. Entonces, si no tuviera provecho esa visita o esa segunda visita en la vida de Manoa y su mujer, Dios no lo hubiera enviado, ¿sí? Entonces, nosotros también deseamos tener mensajeros de Dios o ministros de su evangelio que nos traigan palabra sazonada, provechosa para instruirnos. Y debemos rogar al Señor porque nos envíe o que nos los envíe para enseñarnos, ¿sí? Esto está en Romanos 15, 30 y 32. Entonces, eso es lo que nosotros debemos pedir, que esos mensajeros que Dios envía para nuestra vida, para que nos compartan de su evangelio, pues sean ministrados y sean ungidos por su Espíritu Santo, ¿sí? También, bueno, pues Dios le concedió benignamente lo que pedía, Dios oyó la voz de Manoa, se dice en el versículo 9, y se les vuelve a aparecer, pero se le aparece a la esposa nuevamente, ¿sí? Entonces, el ángel se aparece de nuevo a la mujer cuando ella estaba en el campo, probablemente apacentando el rebaño, y esto es una situación en que a veces la soledad o los tiempos que tenemos de reposo, vamos a llamarlos así, pues con frecuencia son esa oportunidad que tenemos para comunicarnos con Dios. Y si Dios está con nosotros, nunca estaremos solos cuando parece que lo estamos, ¿sí? Y esto es una promesa, esto es algo que debemos de tener por seguro. Dios va con nosotros. Y ella se apresuró a llamar a su marido y rogó al mensajero que no se fuera porque quería pues que su esposo estuviera presente para que escuchara ese mensaje.
Y bueno, el varón de Dios o el ángel, vamos a llamarlo así, pues dice, está bien, ¿no? Aceptó de buena gana a que regresara con el marido y entonces, pues Manoa vemos que no se disgusta porque otra vez se le apareció a la esposa o a la mujer y no a él, ¿no? Entonces, esta es otra enseñanza que pues nos deja para los matrimonios, porque debe de haber esa comunión espiritual, ¿no? Y esa confianza, que no ha de pensar que porque lo hacen de menos o porque siempre a ella, ¿no? Entonces, este es en todo lo que sea espiritual y digno de alabanza, un marido no ha de pensar que se le hace de menos, ni se le ha de, ni ha de seguir a su mujer siendo ella quien guíe, ¿no? Entonces, esto es bien importante, esto es, somos una sola carne, recordemos que eso lo dice la palabra, entonces, pues Manoa estaba en ese espíritu, y una vez que Manoa llegó a donde estaba el ángel, quedó contento de saber que él era el mismo que se había parecido a su mujer, y con toda la humildad, pues bueno, da por garantizada la promesa y le ruega que repita las instrucciones que le dio a su mujer. Y esto es no porque fuera incrédulo, sino porque él quiere reafirmar, porque va a asumir una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, él quiere compartir esa responsabilidad y así debe de ser, ¿no? La ayuda mutua entre padres, los padres para los hijos. Dice, y todo esfuerzo conjunto de los progenitores para la buena educación, su dedicación al Señor, hacer todo cuanto esté de su parte, esmerarse en criarlos bien, desarraigar la insensatez que pueden tener en su corazón, pensar y actuar con buenas maneras e instruirles en el camino por el que deben ir, es una labor, pues, increíble, asombrosa que tienen los padres para con sus hijos. Y voy a citar textualmente esta promesa, bueno, esta enseñanza, este versículo que dice, Señor, enséñanos a criar bien a nuestros hijos para que sean nazareos, es decir, sacrificios vivos para ti. También el ángel, pues bueno, repite el mensaje o las instrucciones que ya había dado anteriormente. Pues bueno, esto es una buena dosis de precaución y de observación para el recto ordenamiento de nuestra vida y la de nuestros hijos, quienes deseen conservarse puros, mantener la distancia en cuanto sea cercano al pecado o los conduzca a él o nuestra concupiscencia, ¿no? Como lo hemos escuchado ya en las enseñanzas, pues debemos de tener esa alerta, ese foquito amarillo que se está encendiendo cuando estamos, bueno, a punto de cometer algún pecado o estamos en esa línea de fuego, vamos a llamarle así, ¿no? Que si damos ese paso, pues ya no hay para atrás, ¿no? Entonces, aquellos a quienes en quien Cristo es formado han de purificarse esmeradamente de toda inmundicia de cuerpo y espíritu y no hacer nada que sea en perjuicio del nuevo hombre. Esto es pues el renacer en Cristo. También otras cosas pasaron en la segunda visita. Por ejemplo, pues vemos que pues es la visita de un ángel y pues un ángel es un ser sobrenatural, ¿no? Entonces vemos cómo Dios permite que tome una forma humana para poder acercarse a Manoa y a su esposa, ¿sí? Porque muchas veces, pues, podemos vernos asustados si recibimos una visita de esa naturaleza, ¿no? Entonces, esto es en atención a Manoa, dice, el ángel ocultó en principio que era un ángel y bueno, Dios pues es quien determina, ¿no? Que hablarnos por medio de hombres como nosotros, por medio de profetas o de ministros suyos, y lo hace a través de ángeles y aún de su hijo, ¿no? Que aparecieron en forma humana y fueron tenidos por varones de Dios. Entonces, pues también el ángel se rehúsa a aceptar un presente que Manoa le intenta ofrecer
en sacrificio o en holocausto, y el ángel le dice que pues eso mejor se le ofrezca a Dios, ¿sí? Él quería prepararle un cabrito y el ángel le dijo que no iba a comer de su pan y pues bueno, le dijo que si quería que se le ofreciera en holocausto a Dios, ¿sí? Entonces, nosotros pues no podemos vivir sin comer ni beber y lo hacemos y esto lo hacemos para la gloria de Dios, con lo que podemos hacer de nuestro alimento ordinario un sacrificio al Señor, ¿no? Entonces, también el ángel se rehúsa a decir su nombre. Manoa deseaba saberlo y decía, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel, pues, no le reveló su nombre, ¿no? Porque él no era la intención que se le diera honra al ángel. Entonces, pues Manoa preguntó para su instrucción y le fue prontamente declarado, pero también le preguntó por curiosidad y le fue negado, o sea, le fue negado el conocer la identidad de este ángel. Y pues bueno, Dios nos ha dado instrucciones plenas con respecto a nuestras obligaciones, pero también cuando tenemos preguntas que son mera especulación intelectual, pues, o una vana curiosidad en las cosas, pues Dios no nos va a responder, ¿sí? También el ángel, pues, asiste al sacrificio y lo recibió él mismo, mostrando que Dios mismo, es decir, el Señor Jesús, antes de su encarnación, pues subió a la llama del altar. Y aquí vemos que la oración es la elevación del alma a Dios, pero es Cristo en el altar del corazón del creyente quien hace de la oración un sacrificio de olor suave a Dios. Sin él nuestro culto sería humo ofensivo, con él es llama aceptable. Entonces, pues aquí pues se les revela que el ángel pues era Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la impresión que les causa esta visión en Manoa y su mujer? Pues bueno, sí, a Manuel le causó indudablemente miedo. Él recordaba los lugares en los que se hablaba que nadie podía ver a Dios y después vivir, ¿no? Entonces, hay varios versículos donde se cita esto y su mujer, en cambio, la visita la toma con otro sentido, ¿no? La visita le sirvió para fortalecer su fe y no para temer. Entonces, ahora el vaso frágil pues resultó que era la parte fuerte, ¿no? En este matrimonio. Pues como les comentaba, los esposos han de ayudarse mutuamente en la fe, lo mismo que en el gozo. Entonces, pues el vaso más frágil fue aquí el creyente más fuerte y quizás fue esta la razón por la que el ángel se apareció a ella con mayor frecuencia. Entonces, pues podemos ver que hay dos partes aquí, ¿no? O sea, como nosotros también tenemos pues personalidades diferentes, ¿no? Hombre, mujer y sentimos y pensamos diferente, pero aquí en comunión, en unión, en un matrimonio, pues somos una sola carne y tu debilidad y la fuerza de la otra persona lo va a levantar y así es como funcionamos en matrimonio. Y se da por garantizada después la promesa y le ruega que se repitan las instrucciones que le dio a la mujer, perdón. Y yo aquí, por ejemplo, he leído un libro cristiano y seguramente alguien ha leído un libro secular que habla en relación a los caracteres y a los temperamentos, donde pues se hace una analogía donde los hombres dicen son espaguetis y las mujeres son waffles, ese es el libro cristiano, o los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, pero realmente aquí lo que podemos entender que nos dice la palabra es que, pues, ciertamente, o sea, tenemos diferencias, tenemos diferentes temperamentos, el temperamento es lo que, pues, nacemos con esto, pero el carácter es lo que Dios está formando en nosotros y Dios está tomando esa arcilla y está moldeando, es el
alfarero de nuestra vida. Entonces, Dios va a completar esa obra, va a cambiarnos, ¿no? Entonces, pues recibieron las señales pues aceptaron, ¿no? Que iban a tener a este hijo pues ya están convencidos de la promesa, ¿no? Ustedes, Dios no desea la muerte de los pecadores, pues ha aceptado el gran sacrificio del Señor Jesucristo que ofreció para salvación de los pecadores. Dios se manifiesta benignamente a todo hijo suyo que busca su rostro en oración y en estudio y meditación a la palabra. Y aquí viene un versículo que dice, Dios no habría hecho lo que ha hecho por mi alma si tuviese la intención de abandonarme y dejar que perezca, porque su obra es perfecta y nunca deja sin acabar lo que ha comenzado. Nunca intenta burlarse cuando nos otorga sus favores. Entonces, pues esto nos enseña que el pensamiento de Manuel estaba completamente equivocado, que ver a un mensajero de Dios pues no es algo para temer. Y bueno, ya después viene el nacimiento de Sansón pues le ponen Sansón, se cumple la promesa y en hebreo es Shimshon y se deriva según algunos del hebreo como Shemesh, que quiere decir sol, y quizás por haber nacido como Moisés, para ser un gran libertador de Israel. Su rostro era hermoso y resplandecía como un pequeño sol y además era pues el hombre más fuerte de los hombres. Y el sol es presentado en el Salmo 19:5 como un atleta olímpico, ¿no? Entonces se le asocia al verbo shaman también el nombre que quiere decir fuerte y por tanto el significado de sol como el fuerte. Sansón es como el sol de justicia o el más fuerte que desarma al fuerte armado, ¿no? Entonces, otra vez vemos cómo hay una analogía o una similitud con Cristo, ¿no? Entonces, este niño recibió especial bendición de Dios pues seguramente aventajaba a los niños de su edad en ese tiempo, porque ya lo había destinado a un designio extraordinario, ¿no? Y en su juventud, pues el espíritu de Jehová comenzó a agitarle, dice, y empezó a investirle de extraordinaria fuerza para incursionar pues entre los filisteos, en los campamentos de Dan, pues ahí manifestó su fuerza y su celo contra los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, pues ahí cerramos la parte del nacimiento. Esos son los rasgos más importantes que podemos estudiar y vamos a ver cómo Sansón pues se mezcla entre los filisteos con una esposa, ¿no? Y pues bueno, el carácter de Sansón aparece pues paradójico y esperamos de un nazareno que es libertador de Israel, pero pues también tiene sus caprichos, ¿no? Y a primera vista pues parece algo pecaminoso, que estaban controlados y todo esto fue como la providencia de Dios, o sea, todo esto iba a ser algo que ordenaba Dios para pues confrontar y sacar al pueblo de Israel de lo que estaban viviendo en ese tiempo. Entonces, Dios a veces permite situaciones que a nuestro entender no es algo muy claro, ¿no? Entonces, en este capítulo de la esposa filistea de Sansón vamos a ver que en la primera parte, pues Sansón se enamora de una filistea y celebra las bodas. La segunda parte da muerte a un león y halla después miel en la boca del cadáver del animal. La tercera parte propone un enigma a sus compañeros, el cual lo descifran con la ayuda traicionera de su mujer. Y la cuarta parte dice que esto le dio a Sansón la ocasión de matar a 30 filisteos y romper con la mujer, ¿no? Entonces, pues aquí hay una palabra clave, por así decirlo, que va a ser el enigma o el acertijo que él empieza a poner. Y creo que esta es una de las palabras claves en este libro. Bajo la conducción extraordinaria de la providencia, Sansón busca la oportunidad de atacar a los filisteos y lo hace mediante un método muy extraño, emparentando con ellos al casarse con una filistea, ¿no? Y entonces vemos cómo pues se prepara
prepara toda la ocasión para la boda y pues aparentemente es una insensatez enamorarse de una filistea que adoraba a Dagón. Y Dagón era pues un dios que tenía una forma de pez y humana, o sea, entonces pues eso a los ojos de Dios no era agradable, inclusive sus padres tratan de disuadirlo de ese propósito de unirse a un yugo desigual con idolatría, ¿no? Pero pues él tomó la decisión porque ya estaba la providencia de Dios ahí. Y si entendemos la providencia de Dios como que Dios prepara, ¿no? Dios pone todos los medios, las personas, los recursos, todo para un propósito divino, ¿sí? Entonces, ahí ya estaba la mano de Dios y dice, y si no hubiera una razón especial, habría sido improcedente que él insistiera en cumplir ese deseo y que sus padres le hubieran permitido llevar a la práctica. Pero, pues bueno, esto ha de servir de lección para nosotros como hijos también. Y bueno, y se nos dice que esto venía de Jehová y no solo usó Dios esta inclinación de Sansón para llevar a cabo sus designios contra los filisteos, sino que de algún modo había puesto en el corazón de Sansón tal deseo. Dice, porque él, Jehová, buscaba ocasión contra los filisteos. Y parece ser que la forma en que los filisteos oprimían a Israel no era por medio de grandes ejércitos, o sea, esta era la estrategia que los filisteos ocupaban, sino era mediante inclusiones clandestinas de sus gigantes y pequeños grupos de salteadores, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, o sea, como que Sansón trata de infiltrarse entre los filisteos igual de la misma manera, o sea, usando la misma estrategia, ¿no? De una manera muy sutil, pues Sansón se mete en su comunidad al casarse con una filistea. Y pues bueno, él iba a ser una espina para ellos, así como una espina en un costado, ¿no? También por especial providencia de Dios, Sansón es animado y envalentonado para atacar a los filisteos. Y Dios lo prepara por dos oportunidades extrañas que parezcan. Pues lo capacita en un viaje a Timnat para matar un león. Esto viene en el versículo 5 y 6. Y bueno, vio Sansón a un león joven que venía rugiendo hacia él y seguramente no venía directamente a atacarlo, pero Sansón asumió que sí y pues digo, hubiera podido haber salido corriendo, pero no lo hizo, ¿no? Porque era un león solitario, un leoncillo solitario pero había una razón especial de ver a ese león, ¿no? Y cuanto más arduo es el encuentro, más ilustre será la victoria. Entonces, lo que sucede con ese encuentro con el león es que lo despedaza como un cabrito, o sea, la fuerza tan extraordinaria que Sansón tenía, pues lo destrozó. Y también Sansón no se jacta de esto, pues no se los dice a sus padres ni a su madre, a su padre ni a su madre, sino se lo guarda para él, ¿no? Y cuántos no habrían publicado esa gran noticia de que pues lo hizo polvo casi, ¿no? A León. Sin embargo, él no se ufana en esto. Y Dios también le permite o le provee en el siguiente viaje de miel del cuerpo muerto del león. Y aquí, pues bueno, sabemos que entre los de Israel, pues bueno, no era algo digno tocar los cadáveres, ¿no? Entonces, aquí se había formado un panal dentro, o un enjambre dentro del cuerpo o el esqueleto del león, y pues él vio la miel y pues la tomó, ¿no? Y pues ya, o sea, inclusive la come sin escrúpulos de conciencia, pero también recordemos que Juan el Bautista también se alimentaba de miel y de langostas, entonces, y luego le da Sansón a sus padres, no se la comió toda él, entonces, pues bueno, pero no les dice, ¿no? Que la había hallado en el cadáver, no fueran a tener algún escrúpulo de comerla. Y dice aquí que quienes por la gracia de Dios han hallado suavidad en las prácticas piadosas
han de comunicar sus experiencias a sus amigos y parientes e invitarles a participar en ellas. Entonces, él no se queda con toda la miel, ¿no? Y la miel sigue siendo miel aún dentro de un león muerto, ¿no? Y pues bueno, este pasaje en la Biblia nos está enseñando que Dios lo estaba entrenando. Dios le estaba formando, es un tipo de entrenamiento que él recibe en esas dos experiencias, ¿no? En la experiencia de León, de derrotarlo y ver su fuerza, ¿no? Entonces, después viene pues el relato de las bodas de Sansón y la ocasión que con ella tuvo para ser burlado por los filisteos y caer después sobre ellos. Sansón se acomodó a las costumbres del país, los parientes de la novia le ofrecieron el respeto de costumbre para los casos y trajeron a los 30 jóvenes que acompañasen la solemnidad del evento, ¿no? Entonces, para entretener a sus compañeros, Sansón les propone un enigma, pues, difícil, con una especie de apuesta, y pues bueno, el enigma era de su propia invención y dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y pues seguramente es un enigma aplicable para muchos métodos de la providencia y de la gracia de Dios. Y sus compañeros eran incapaces de resolver este enigma y se vieron obligados a que la mujer filistea pues interpretara esto, le sacara el significado y pues la mujer vemos que forza la situación, convence a Sansón de revelárselo y pues bueno, finalmente con sus artes femeninas, pues logra tener el significado y pues Sansón se enoja, ¿no? Pues se da cuenta que cuando le revelan ese significado y le dicen qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león, pues él se molesta mucho y pues paga la apuesta con los despojos de los 30 filisteos que mató. Y pues este episodio le da a Sansón la ocasión de deshacerse de sus parientes, porque pues finalmente estaban en una boda, pero pues ahí se rompió como toda la situación del evento, porque Sansón se enojó, se retira y pues regresa con sus padres, ¿no? Y vemos que cómo Sansón derrota a los filisteos, pues bueno, debido a la perfidia de su mujer y del padre de esta que tomó como ocasión para quemar las mies de los filisteos y de la crueldad que los filisteos emplearon contra su antigua novia y su padre tomó ocasión para vengarse de ellos con gran mortandad y de la traición de sus propios paisanos que lo entregaron ante los filisteos tomó ocasión para matar a 1000 filisteos con una quijada de asno y también del aprieto en que se halló por la falta de agua, también Dios tomó ocasión para mostrarle su favor al proveerle milagrosamente el agua. Entonces, Sansón en esta parte del capítulo 15, pues vemos que pues se retiró, cuando trata de regresar, como reconciliarse, hacer las paces con su familia de su esposa, pues se halla que ya la esposa no estaba para él, porque el padre le había entregado, dice ahí que al mejor amigo o no sé, a alguien que estaba muy cercano a él en el evento de la boda, y le ofrecen darle a la hermana, pero pues él no aceptó, ¿no? Entonces, pues Sansón toma ahí una cierta venganza contra ellos y pues si hemos leído este pasaje en la Biblia también, pues vemos que amarra las colas de dos pues zorras o dice ahí las pequeñas raposas que echan a perder las viñas, o sea, les amarra las colas con una tea y pues estas al tener el fuego entre sus colas pues salen corriendo y queman todo lo que encontraron a su paso y pues esta es una forma en cómo él pues en un método muy rudimentario pero eficaz pues los ataca, ¿no? Y entonces el perjuicio que causó de este modo a los filisteos fue muy grande, pues era precisamente en el tiempo de la siega, ¿no? De trigo y pues en este tiempo justo en los meses de mayo, que es cuando se menciona que es la siega, ¿no? Entonces estaban en el momento de mayor cosecha
y pues fue destruido y los filisteos se vengaron y quemaron la casa de la mujer de Sansón y del padre de ella. Entonces, pues bueno, o sea, vemos siempre a una acción mala, pues hay una reacción también crítica, ¿no? Entonces, de esta venganza, pues toma ocasión Sansón para llevar a cabo todavía una venganza mayor, pues los ataca en turbas, haciendo gran mortandad, y se dice que los hirió en cadera y muslo. Esta expresión es algo bélico, ¿no? Entonces, quiere decir como a traición, ¿no? Como algo muy estudiado, pero también muy con resultados muy efectivos en tema de bélico, ¿no? Entonces, se expresa un castigo muy severo y extenso. Y pues bueno, ya los filisteos pues lo persiguen, acampan en Jehová y se extienden por el país para ver de allá, de dónde lo encuentran, y sabían que se había refugiado por allí, ¿no? Entonces, pues Sansón es traicionado y entregado a los filisteos por los hombres de Judá. Entonces, ahí vemos que Sansón permite que sus propios paisanos le ataran y le entreguen en las manos de sus enemigos. Y aquí vemos, pues, como ejemplo de mansedumbre, a pesar de su fuerza y valentía, como pues él no pone resistencia, se entrega, y Sansón va a sacar partido de esta circunstancia, a pesar de que fue entregado y atado con cuerdas. El espíritu de Jehová está sobre él, y pues se logra deshacer de las cuerdas, perdón, y Sansón hace una gran matanza entre los filisteos que lo habían retenido para divertirse con él, ¿no? Entonces, Sansón celebra esa victoria, ya que los hombres de Judá no hicieron ni siquiera eso en su honor, y compone un pequeño poema que él mismo lo cantó, y me llamó la atención porque pues esto es algo en donde él no honra a Dios, ¿no? A pesar de que él era ungido para Dios y que había nacido con un propósito. Bueno, en la traducción dice: con la quijada del asno, montón de montones, con la quijada del asno, maté 1000 varones. Dice maté, ¿sí? Y aquí no está dando esta exaltación a nuestro Señor. Entonces, el apuro, pues, después de esta hazaña, se vio reducido a una extrema necesidad por falta de agua. Y bueno, esto fue para castigarle por no haber hecho mención de la ayuda de Dios, al componer un poema que perpetuaba su victoria, pero que se lo atribuía a sí mismo, y que no le daba la gloria a Dios, ¿no? Y entonces, bueno, su oración a Dios en este apuro que tiene necesidad de agua, pues Dios lo escucha y le provee el agua, ¿no? Y pues bueno, ya le otorga ahí a través de una fuente, ¿no? Pues le otorga, y quiere decir esto, que pues Dios lo perdona, ¿no? De alguna manera, escucha su oración, ¿sí? Entonces, hay unos motivos que menciona Sansón para acudir a Dios en esta ocasión, y se reconoce a sí mismo como siervo de Dios en lo que acaba de hacer, y confiesa a Dios que ha dado esa gran salvación. Pues si Dios no le hubiera ayudado, no solo no habría derrotado a los filisteos, sino que habría sido devorado por ellos. Y se ve ahora expuesto al furor de sus enemigos, y pues bueno, Dios le otorga el oportuno refrigerio, oye su oración y le provee el agua, como les mencioné. Y también Sansón dio un nombre a este lugar como memorial de su apuro y del favor que Dios le otorga, y es la fuente del que clamó, que es en Jacore. Y bueno, la continuación del gobierno de Sansón después de estos sucesos, pues bueno, ya tenían un juez que preservaba el orden y les impedía arruinarse unos a otros. Su gobierno continúa por 20 años. No se conocen más detalles, no se refieren más detalle al respecto, pero sí se narra el final de la muerte de Sansón, y es precisamente con Dalila. Y pues bueno, aquí en esta parte pues vemos que Sansón
se ve en gran peligro por enredarse con una ramera. Sansón se ve arruinado por completo al enredarse con otra ramera, ¿no? Que es Dalila, y los filisteos se hacen con él, le sacan los ojos, lo encarcelan y le sirve de juguete en un festival. En, entonces, pues aquí vemos que hay el fin, pero dice, pero al fin se venga de ellos al derrumbar el edificio y matar una gran multitud de filisteos. Y no voy a entrar en mucho detalle en esta parte, en esta última parte, porque, pues bueno, por el tiempo, es algo largo el estudio de la vida de Sansón. Sin embargo, pues bueno, todo lo que el mensaje que nos está dejando este estudio, pues ya sabemos aquí que la historia continúa, que Dalila trata igual con artificios o todas las cosas que como mujer puede hacer para que Sansón le revele dónde tiene esa fuerza. Sansón logra destruir el templo donde estaban, la reunión donde estaban, toda la convocación, porque pues ya lo habían humillado de muchas formas, ya le habían sacado los ojos, se dice que inclusive se los quemaron, ¿no? Entonces, Sansón, cuando es llevado en el centro de esa reunión donde están festejando pues su triunfo, pues Sansón le dice a quien lo lleva del brazo que le permita tocar pues los pilares, y como pues ya le había sido cortado el cabello, que era la fuerza que le había investido el Señor a través de su cabello, ¿no? Que cuando le fue cortado le quitó esa fuerza y de ahí todo fue el caos, pero le vuelve a crecer y él ya había orado de alguna manera, pues había reconciliado su comunión con el Señor, y en ese momento en que él está siendo llevado en medio de toda esa gente, pues se para entre los dos pilares y extiende sus manos y él derriba con gran fuerza eso, ¿sí? Entonces, esa fuerza la ganó a través de la oración, hermanos. Y esto es bien importante porque permite Dios que a través de esa reconciliación, ese acercamiento de nuevo con Él, ¿no? El tener a su hijo con Él nuevamente, pues se cumple el propósito que Dios tenía para su vida, y Él destruye a esa nación, esa tribu, ¿no? De los filisteos, y pues bueno, aquí la historia de Sansón concluye con la referencia nada más de su sepelio, y que pues él juzgó a Israel durante 20 años. Entonces vemos cómo Dios permite a través de personas o de cosas ordinarias algo extraordinario, ¿no? Entonces, pues yo cierro esta enseñanza con el mensaje que hoy en el devocional el pastor nos mandó acerca de los siervos, y también en Efesios, donde nos habla pues sobre toda esta edificación que estamos recibiendo. Voy a citarlo textualmente como dice en la palabra, en Efesios 2. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bendita palabra. Amén. Entonces, pues hemos sido instruidos, y deseo que esta palabra sea sellada en el corazón de cada uno de nosotros que la hemos recibido y que escucharán de ella. Gracias por la oportunidad de compartirla.